Buen día, hermanos. Hoy tenemos otra oportunidad de seguir leyendo la palabra de Dios y meditando sobre ella. Y seguimos en el versículo 5, vamos a volver a leerlo hasta el versículo 9 en este capítulo 2 de 2 Pedro, y dice: y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos, y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, y libró al justo Lot, abrumado por la nefasta conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viviendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los impíos para ser castigados en el día del juicio. A los injustos, perdón. Acá vemos en el versículo 5 y 6 que tanto Noé como Lot vivieron en un mundo impío, que vivían impíamente. ¿Y qué es una persona impía? Es alguien que no respeta lo que Dios estableció y no le gusta que le pongan límites, sino que los cruza y desafía a Dios y a todo lo que se le ponga adelante. Es una persona que no tiene en consideración a los demás. Y el tema de hoy es, como fue el de ayer que me olvidé, en estos 2 días, así actúa Dios. Y Dios actúa muchas veces distinto a lo que nosotros pensamos cómo Dios tendría que actuar. Imagínense si Dios actuara sobre cada injusticia que hay en el mundo. No habría tiempo para poner en claro por qué Dios tiene que actuar. Y por eso Dios, que conoce su poder y nuestra fragilidad y nuestros límites para entender su grandeza, Él sabe cómo actuar y de qué manera hacer sus juicios, como lo vimos ayer, estos 3 juicios que trajo sobre la humanidad. Y este era el mundo de Lot y el mundo de Noé, y un mundo de maldad, un mundo de impiedad. Y Noé dice que por 120 años trabajó y anunció en medio de las burlas y la violencia. Imagínense el arduo trabajo y también las burlas y el rechazo que sufrió y la violencia en esos 120 años. Fue difícil la vida de Noé. Y también vemos a Lot, que vivió también en un mundo impío. Y uno que ya conoce alguna historia de Lot, cómo él fue extendiendo sus tiendas hasta Sodoma y Gomorra para conseguir un beneficio, una mejor vida económica. Podríamos decir, bueno, él mismo se la buscó. Sin embargo, gracias a Dios por su palabra, porque acá vemos que Dios lo toma como una persona justa y piadosa. Y dice que Lot supo guardar su vida y su hogar en integridad y en santidad. Por ejemplo, vemos que los mismos malvivientes llamaban a Lot extranjero. Él sabía diferenciarse de ellos y sus hijas no conocían varón. O sea, Lot supo guardar su hogar y su vida. Y dice que vivía afligido cada día por la impiedad que él veía cada día. En el Salmo 73 me gustaría leerles
allí unos versículos. El versículo 12 dice: «He aquí estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzan riquezas. Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia. Pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas». Versículo 16. Cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí, hasta que entrando al santuario de Dios comprendí el fin de ellos. Ciertamente los has puesto en deslizadero, en asolamiento los hará caer. Y versículo 27 dice: «Porque aquí que los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta». Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza, para contar todas sus obras. Y cuánto nosotros nos podemos sentir identificados con el salmista, ¿no? Cuando miramos alrededor y vemos un mundo que avanza en el pecado y no tiene estorbo, y decimos a veces en vano, guardamos nuestra integridad. Y sin embargo, cuando vemos el fin que les espera, es un fin de castigo y de tormento. Por eso el cristiano tiene que saber esperar en el Señor. Y dice que Lot fue un pregonero de justicia, y Lot un hombre justo y abrumado, ¿no? Y en el 9 nos dice que el Señor sabe librar, que libró a ambos. Vemos allí que a Noé lo guardó y a Lot lo libró del castigo. Y dice: el Señor sabe, en el versículo 9, librar a los piadosos. Y a los dos los reconoce como piadosos hombres de Dios. Uno fue reconocido por su esfuerzo y trabajo, y el otro por soportar con integridad todo tipo de amenazas y pecados. En 2 Corintios 12:10 el apóstol dice: «Por amor de Cristo me gozo en mis debilidades, en ofensas, en necesidades, en persecuciones, en angustia, porque cuando soy débil, soy fuerte». ¿Qué cosas, y viene la pregunta, qué cosas me llenan de satisfacción? ¿Son los hechos y los logros alcanzados en mi vida para el Señor? ¿O más bien mis fracasos y mis debilidades? El apóstol gozaba cada vez que se sentía frágil y en necesidad, porque podía ver mejor el poder de Dios actuando en su vida. Lo que había hecho lo llenaba de vanagloria y orgullo. El apóstol hizo mucho por el Señor, y hasta que Dios lo bofeteó y aprendió humildad para que no se enalteciese, como dice 12:7, de lo que había hecho. Por eso lo que soportamos con alegría, esto también es fe y tiene recompensa de parte del Señor. Y el Señor sabe librarnos de todas estas cosas. Que Dios bendiga su palabra y que tengamos en cuenta que tanto unas cosas como las otras, como la otra, el Señor a ambos hombres supo recompensar, y lo hará también con cada uno de nosotros. Hasta la próxima.